Hola y bienvenidos a esta sección. A continuación miraremos la estructura básica de un sitio web. Una estructura básica es muy importante porque nos permite a nosotros entender un poco o tener un mejor panorama de cómo vamos a estructurar nuestra maquetación, es decir, cómo vamos a escribir nuestro código HTML acompañado de nuestro CSS. Por eso traigo aquí un ejemplo para que podamos identificar los diferentes componentes y a su vez que cuando todo esto lo llevemos a la parte ya práctica, podamos comprender un poco mejor el proceso que se está llevando a cabo. Tengo por aquí una imagen de un sitio web. Normalmente los sitios web están compuestos, valga la redundancia, por diferentes componentes. Un componente podría ser, por ejemplo, el header. El header vendría a ser esta parte de acá arriba. Vamos a suponer que tiene vamos a poner el color, un color diferente para que sea un poco más notorio. Pongamos que vamos a dar así en azul. Entonces el header básicamente vendría a ser esta sección que he marcado en este momento para que sea un poco más visible. Vamos a tratar de salirnos aquí de los márgenes. De tal manera que estaríamos encerrando aquí este componente. Este componente normalmente se le conoce como header. Vamos a escribir aquí la palabra header. Este vendría a ser nuestro header o componente principal o componente de la cabecera. Nuestro header es básicamente esto. Obviamente el header puede tener otros componentes a nivel interno. Como ustedes están viendo en este momento, tenemos también un menú de navegación. Este menú de navegación es básicamente otro componente que está por acá a nivel interno. Vamos a tratar de cambiar el color para que esto sea un poquito más visible. Vamos a ponerlo de esta manera y vamos a subirle un poco más a la opacidad. Entonces este vendría a ser el menú de navegación y es parte del componente header. También vendríamos o tendríamos otros componentes, como ser, por ejemplo, acceso a las redes sociales. Este es otro componente que está dentro del componente llamado header. Y aparte del menú de navegación y de acceso a las redes sociales, también tenemos otro componente. Este componente normalmente lo tienen únicamente los sitios web en su página de inicio, en su homepage. Este componente normalmente se le conoce como carrusel de imágenes o como slider. Entonces estaríamos hablando de este otro componente que abarca este slider. Si continuamos bajando, vamos a ver que normalmente vamos a tener un contenido. Este contenido se le conoce como body. Vamos a escribir aquí la palabra body. Este body básicamente representa el contenido, todo el contenido del sitio web. Vamos a colocarlo de un color quizá verde y vamos a seleccionar todo el body. El body básicamente es esto que tenemos por acá. Pero notarán ustedes que en el body también tenemos más componentes y seguimos aplicando la misma lógica. Obviamente tenemos aquí algunos contenidos, como por ejemplo, vamos a tratar de ponerle un color sólido, un color diferente a ese, por ejemplo este, y vamos a ver que tenemos aquí un componente. Esto sería otro componente. Y si seguimos aplicando esa misma lógica, obviamente vamos a tener otro componente para esta segunda columna. Y también tendríamos otra tercera columna para otro componente que se encuentra aquí en la parte izquierda. Es decir, aquí tendríamos algo conocido como un sistema de columnas para el body en este caso. Si seguimos bajando tendremos otro tercer componente. Este tercer componente es conocido como footer. Footer o pie de página. Y normalmente este footer siempre lo vamos a encontrar como pie de página. Y aquí lo que básicamente tenemos es
acceso a veces a las redes sociales o un menú alterno, pero por lo general casi siempre vamos a tener los derechos del autor, por ejemplo, algún formulario para suscribirse a eventos, a noticias, o por ejemplo, si vamos a colocar los datos de contacto o a un mapa de georreferenciación, inicio. Tenemos otro ejemplo por acá, un poco más específico, dicho sea de paso, es un ejercicio que vamos a hacer en este curso. Aquí se nota un poco más los elementos. Por ejemplo, tenemos acá el header principal que vendría a ser toda esta sección. Dentro del header vendríamos o tendríamos otros elementos visuales como por ejemplo eh, un menú de navegación en esta parte de acá. Vamos a ver, vamos a tratar de seleccionar un menú de navegación. Aparte del menú de navegación vamos a tener otros componentes. En este caso vean que también tenemos un componente para el logotipo. Por ejemplo, en esta parte de acá tenemos un componente para el logotipo y también otro componente para el acceso a las redes sociales. Y por supuesto el slider, porque esta es la página de inicio. Y no necesariamente es que todas las páginas deben llevar un slider en la página de inicio, pero en un gran porcentaje de los sitios web a nivel de internet casi siempre tienen un slider, digamos en un 90% de estos sitios web casi siempre tienen un slider en su página principal. Bien, si seguimos, obviamente vamos a tener otros componentes, como por ejemplo aquí un body, que sería el cuerpo de este sitio web. Y como hemos visto antes, también tenemos un sistema de columnas. En este caso, el sistema de columnas vendrían a ser esta sección de acá. Por ejemplo, tenemos acá una noticia. Esto sería una columna. Vamos a ponerlo en color sólido. Tendríamos también otra columna, básicamente para la otra noticia que aparece aquí, y así sucesivamente. Eso quiere decir entonces que aquí tenemos un sistema de 3 columnas. ¿Y por qué vengo mencionando esto también del sistema de 3 columnas? Bueno, porque así es como se estructuran los sitios web. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos una columna, aunque no lo parezca. Obviamente, tenemos un título y ese título está centrado. Sin embargo, aquí se está utilizando una columna que ocupa el ancho o el máximo ancho posible, que vendría a ser desde donde aparece el color morado hasta donde finaliza. El footer o pie de página. Este footer o pie de página, el cual tenemos acá. Como ustedes pueden ver, es un footer que tiene o está compuesto por diferentes secciones. Por ejemplo, acá un mensaje acerca de, bueno, un mensaje especial, pero también, si bien es cierto, este footer tiene otra parte de acá visual, bastante visual, donde habla acerca de los contactos y entre otras cosas. Y también por último una franja de color negro que es parte del mismo footer y que tiene los derechos del autor, del sitio web o de la universidad. Y aquí nuevamente se vuelve a aplicar el mismo concepto acerca de el sistema de columnas. Por ejemplo, acá tenemos una columna llamada o para la sección de contactos. Como ustedes pueden ver, esta es una columna. Obviamente también tendríamos otra columna para la sección de las redes universitarias, como ustedes lo pueden ver ahí. Y tenemos otra columna para, bueno, que habla acerca de la universidad. Este es un sistema de 3 columnas. Las columnas acá obviamente deben de tener el mismo ancho para que todo esto se mire de manera simétrica. Bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que esta explicación sea de utilidad y nos miramos en el siguiente video.